Start game. Hola y bienvenidos a Cancheros en Melbourne. Hoy 2 de agosto del año raro 2020 y estamos transmitiendo desde los headquarters de Cancheros en Melbourne. Ahora sí, mucho más montados y estamos ahí creciendo desde acá, desde Melbourne, Australia, para Drisa Radio. Mi nombre es Alfredo Serrano Carreño y a mi lado el más vasto de los vastos, Juan Felipe Vasto Trujillo. Muchísimas gracias, Alfredo, y muy emocionado, muy contento que ahora sí montamos un mini estudio, está bien chévere, de pronto lo vamos a organizar bien y pues que nuestros oyentes y todo el mundo pueda ver cómo vamos armando poco a poco de lo que empezamos como hace un año, que era en cualquier rinconcito, después que hacíamos las transmisiones por Facebook, el video, a ver dónde nos acomodamos. Que donde pudiéramos. Sí, pasamos por sofás así raros y toda esa vaina, pero bueno, ya pudimos acomodar todo y ya día a día iba quedando bien chévere y acomodado el proyecto. Así es, así vamos arrancando también. Y por supuesto, estamos y tenemos que contarles que es de donde estamos transmitiendo. Entramos a una etapa aún superior en cuanto a la cuarentena. Sí, pero en Colombia no se les hace raro cuando les hablamos de las restricciones que hay acá porque aún siguen siendo, si digo, un poco más relajadas de lo que estuvo Colombia en su tiempo cuando estuvo full en confinamiento. Aquí igual se sigue saliendo a hacer ejercicio, en Colombia no se podía ni siquiera salir a hacer ejercicio, casi nadie podía salir, aquí igual se volvieron a ampliar restricciones, pero sigue habiendo un poco de libertades en ciertas cosas como ir a comprar, ejercicio, restaurantes abiertos, cosa que en Colombia quizá al principio de la cuarentena no se dio. Aquí lo que sí es que sí se pone más fuerte y eso también afecta la cantidad de trabajos un poco más, porque pues dentro de las restricciones está el toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana en esta ciudad y solamente hay posibilidades de salir, ojalá entre la medida de lo posible, 5 kilómetros a la redonda, que es únicamente para salir a comprar y hacer ejercicio, totalmente individual, prácticamente no se puede. Pues sí, todavía, lo del ejercicio todavía tiene una parte en que puede salir con alguien del mismo hogar o un amigo muy cercano y eso, pero ya que como se está dando y decían por ahí, se hacían, ahora la nueva vida social era salir a hacer ejercicio. Sí. Entonces salían los parches de 7, 8 personas, pero no estamos haciendo ejercicio. Entonces ahora el gobierno lo que quiere es eso. Reducir esa cantidad de gente ahora con el espíritu deportivo. No, claro que aquí en Australia la gente se destaca por eso y le gusta demasiado hacer ejercicio. Entonces quizás restringen eso, pero no le quitan esa parte como esencial para ellos. Y bueno, también dentro de las restricciones está, bueno, los estudiantes como que vuelven a la vida virtual, sí, porque todavía los colegios y algunas instituciones estaban dándole este tema. Bueno, infortunadamente, o bueno, tal vez afortunadamente, tomar medidas nos puede acelerar el proceso. Van a ser 6 semanas en donde va a haber mucha incertidumbre, pero toca de todas maneras tener pues paciencia, porque es parte de lo que se está viendo este año y toca seguir apuntándole a otras cosas y bastante oportunidad también para desarrollar nuevos proyectos. Sí, y como lo comentábamos todavía, bueno, en mi caso no me acostumbro todavía al uso del tapabocas. Me fastidia un poco o bastante, sobre todo para trabajar, entonces es algo para trabajar es incómodo. Que hace falta como tomarle eso. A veces, por ejemplo, vamos a salir a la calle, toca, devuélvase por el tapabocas. Menos mal, yo ya cargo en el carro algunos y... Toca. Sí, ya puedo salir y... bueno, aquí tengo uno por si algo. Que en el morral, que en la cosa, sí, que en cualquier lado. En fin, hay bastantes cositas también para hablar de deportes. Vamos desarrollando los temas y una de esas es, pues, obviamente, es cómo abordar el deporte en medio de esta cuarentena. Algo muy importante para tener en cuenta. Y pues se los transmito porque varios de mis amigos que están en el campo de salud recomiendan todo el tiempo y más en esta época, pero eso es para la vida, es el estiramiento. Algo a lo que muchos entrenadores le han hecho el quite también y han inventado otras rutinas de ejercicio pues que evitan los estiramientos, pero recomiendan mucho eso, hacerlo en la casa, que los músculos tengan esa posibilidad de estirarse y eso sirve también para el proceso de calidad de vida que le permite cosas. Sobre todo en estos momentos que hay mucha gente
que, bueno, está acostumbrada a un ritmo de vida con demasiado trabajo, salir todo el día. En muchos casos, como lo llaman, una vida muy agitada, que el deporte no lo tenían muy presente. Ahora con la cuarentena, pues se les ha tocado trabajar en casa y necesitan de algún modo quemar esa energía que quemaban antes al salir todos los días con su rutina. Entonces la forma de hacer ejercicio en casa, viendo videos por Zoom, por Facebook, siguiendo clases, ha hecho que adapten a acumular toda esa energía en estos ejercicios. ¿Qué pasa? En ciertos casos, al no ser o no estar tan familiarizados con el deporte o el ejercicio, quizá empiezan mal y de pronto le pueden hasta coger fastidio porque de pronto no empiezan con un estiramiento básico, a hacer ejercicios básicos para después ir avanzando, sino como que dicen, bueno, ven a todos los deportistas por redes sociales que eso van de una a full con sus rutinas y ellos a veces los quieren imitar y lo que llegan a hacer es que terminan los músculos cansados, le cogen fastidio al ejercicio, entonces dejan esa cosa. Entonces la recomendación es empiecen poco a poco, van avanzando, empiezan un día, hacen digamos 15, 20 minutos, ya después le van metiendo 25 y así, hasta que su cuerpo se adapte a esta nueva forma de vivir, como llaman por ahí. Dijo redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales de Cancheros? Cancheros en Melbourne nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Así, podcast Cancheros en Melbourne. O ustedes colocan Cancheros en Melbourne, como sea, igual ahí les va a salir la primera opción. Le dan seguir, nos dejan los comentarios. Seguimos con nuestras dinámicas entre semana. También así nos pueden encontrar en las plataformas de podcast después de que ya haya pasado el episodio por aquí por Drisa Radio. Así es, y hablando de Drisa Radio, invitarlos a descargar la aplicación para que estén muy pendientes del chat también, que en este momento hay participación y están comentando y toda la 24 horas pueden charlar por ahí y por ahí de pronto aportar temas a todos los programas que salen ahí en Drisa Radio, la radio sin banderas, y con eso arrancamos este show de Cancheros en Melbourne. Con la camiseta y pantaloneta puestas, amarrados los cordones, saltan a la cancha Juan Felipe y Alfredo. Así que suban el volumen que llegaron los deportes. Bienvenidos a Cancheros en Melbourne. Bueno, y estamos aquí en Cancheros en Melbourne y por supuesto vamos a arrancar de una vez con lo de la semana, como la participación, las dinámicas que hablaba ahorita Juan Felipe. Una de ellas es ese man jugaba mucho. Ya nuestra segunda semana con bueno, ya la tercera donde destacamos jugadores. Recordamos que hemos tenido a Jin Park, la semana pasada tuvimos a Claude Makelele y el otro fue James Miller. Esta semana volvió otra vez nuestro amigo Severiche y nos nominó a Marco Sena. De pronto alguno por ahí en el chat nos puede colocar si lo recuerda. Que no lo vayan a confundir con Ayrton Senna. Muy diferentes. Bastante. El uno es más veloz que el otro. Sí. Pero el otro necesita una máquina y el otro no. No, yo iba por otro lado, pero después nos censuran aquí el programa. No, sí, ya hemos arriesgado mucho y creo que vamos a seguir arriesgando, pero no tanto. Está muy bien. Marco Sena, un jugador saso, sin duda alguna. Recordado también por la selección española, que fue muy ganadora, pero no le tocó la gran campeona del mundo, sí. No, solo, o sea, y es que eso fue lo raro, porque él viene, se hace un campañón, era el eje central de ese mediocampo en la Eurocopa 2008, que ganan con España, y todo se daba para que él llegara al Mundial 2010 también como eje de ese equipo. Y en esas es donde empieza a aparecer también Sergio Busquets. Y ahí se empieza a relegar y a la final no estuvo en el equipo campeón de 2010. Entonces cumple con el requisito de alguna manera porque Marco Sena tiene esa posibilidad de jugar y de generar juego y además de pegarle sabrosón a la pelota. Pegada. Pero Busquets tenía de pronto más prensa. Sí, se hablaba más de él. Sí. Claro, y Marcos era, bueno... baluarte en el Villarreal, llegó hasta quedaron subcampeones de Champions, bueno, tiene un gran palmarés. Y aquí rapidito unos datos de este jugador. Nació en Sao Paulo, en Brasil, debutó en el fútbol profesional en 1998, el debut en la selección española fue el 1 de marzo del 2006,
Alcanzó a jugar 28 partidos y hizo un gol. Otros clubes por donde tuvo su paso fue en el Corinthians y en el Villarreal, como comentábamos, en el Sao Caetano y termina su carrera en el New York Cosmos, En el la MLS, 2015. sí, donde logra algunos campeonatos de la MLS, siendo figura también. Pero es uno de estos jugadores que, claro, muchos tenemos cuando empezó esa España a dar esos primeros pinitos de que iba a hacer la sensación por esa época, él era uno de los ahí y era el jugador diferente también. Entonces, marcaba como ese ritmo, se complementaba bien con Xavi, Iniesta, que también estaban en ese momento empezando ya a llegar a su máximo nivel que después lo demostraría con el Barcelona. Entonces, un jugador para destacar y recordar. ¿Johan Cruyff le suena? Sí. Bueno, El ese hijo, estos días. esos días dando noticia al hijo, no por lo que hizo el papá, Sí. justamente, porque el papá es parte de esa como reinvención o descubrimiento de lo esencial del fútbol, tanto como jugador como director técnico, pero en este caso, pues lo traemos a colación como como un autor de alguna frase, y una de sus frases es: el mejor futbolista o el mejor fútbol es hacerlo simple. Y hacerlo simple no es tan fácil. Y esa es una descripción que casa muy bien con Senna. Porque Marcos Senna era un jugador que, pues decimos, era pues en su condición de profesional, eh, que el juego no era vistoso, o sea, no era de gambetas, no era de bicicletas, no era de, mejor dicho, el pase más filtrado del mundo, pero sí tenía una capacidad de acariciar la pelota y ponerla en el sitio que es, tanto en tiros libres directos como indirectos, ponérsela en la cabeza al compañero, ponérsela en el ángulo al arquero y hacer el primer toque lo más sencillo posible para no perder el balón y así generar esa armonía de juego. Así que seguramente en ese famoso fútbol total que se profesaba desde de esos Países Bajos, sobre todo, eh, pues bueno, en su momento ya la llamábamos todavía Holanda en español. Sí, Eh, ahora ya no es indigna, ahora es Netherlands. lo que pasa es que nunca ha sido Holanda. Sí, Siempre fue Netherlands en inglés. sí. En inglés siempre fue el Netherlands, no Holland. Porque Holland o Holanda es una Sí, región. y por eso es que mucha gente también la confundió. Entonces Entonces, nos la confundimos, sí. también, La pero naranja ya, mecánica más fácil sí, para nosotros. o Países Bajos, pero Los Países tampoco Bajos. como Algunos que, como que no, pero sí, sí. Es que en español hay más complique. Porque en inglés sí claramente Netherlands, perdón. Y ya con eso es pues, que, cambiaba la es que hay cosa. veces con eso del idioma cambian cosas como, o por ejemplo también lo de Rumanía o Rumania, como le decimos, y Ah, se acepta de sí. las dos cosas. Sí. Hay dos formas de decirlo. Aunque es que ese Rumanía Sí, no, no era pega. un periodista puntualmente el que lo decía de esa manera y fastidiaba. Entonces, como que bueno, puntualmente pues tocaba. Así. Sí. Entonces, claro, como salen medios, pues uno dice, no, pues es la Rumanía. Igual, pues ambas son. Sí, ya son eh, acertadas por la RAE, cualquiera le puede decir como sea. Le toca ceder a la RAE Sí, siempre después de todo eso. Sí, muy buen jugador. Cuando ustedes vean por ahí cositas o tenga tiempo, Marcos Sena, muy buena recomendación de nuestro amigo Carlos Severiche. Le digo Cristian Mauricio Severiche. y exactamente. Y ahora vamos con otro que nos recomendaron por Facebook. Bueno, aquí hay un vínculo familiar. Sí, En Facebook nos mencionaron un jugador que nos puso a retar. Entonces, el usuario, Luciana Rey. Dice, sí. Luciana Rey, que es mi querida tía, que está por las redes también ahí incursionando y nos recomienda y dice que por amor patrio y no puede olvidar si ella hace coherencia con los gustos que ella tiene, nos menciona a Juan Fernando Quintero. Y ustedes dirán, pero es que Quintero, sí, tremendo jugador de mediocampo, de enganche, de tiros directos, de prensa, además de escándalos en Sí. alguna u otra medida. El relacionamiento con la música de juego y todo lo demás. Pues de juego no, de diversión y de fiesta y demás. Pero sí hay que tener en cuenta que... Llegó a un punto y ya en este momento está como que, o sea, llegó a esa edad donde no se sabe si puede ya dar más. Exacto, Llegó aunque ¿qué como, más quiere uno, no? sí, Pero... pero para las condiciones que tenía y las oportunidades que tuvo en Europa, era para que se hubiera quedado en Europa, más no le hubiera tocado volver a Medellín, Es verdad. después ir a River, estar remando ahí, ahorita que salían opciones de irse por allá a Qatar o a los Emiratos, pero bueno, al fin parece que ya no se va, pero era
que prometía muchísimo, llegó, ha hecho grandes cosas, pero quizá ese talento que tiene era para que hubiera hecho un poco más. Lo que pasa es que él salió creo que fue una promoción, llamémoslo así, cuando hablamos de sub-20 después de James. Sí, Cuando James llega a la sub-20 ya era un jugador que tenía nombre y se esperaban cosas de él. Después llega Quintero y Quintero pues por su calidad de juego y su vistosidad es más fácil de recordar o de disfrutar que el mismo James. Aunque James también es un deleite en su mejor momento, en el sí. momento más top de James. Era como que este jugador que nunca hemos tenido, porque ni siquiera el pibe tenía las características que tiene James o que ha tenido James a lo largo de su carrera. Quintero tenía una explosión brutal y siempre la ha tenido, la pegada a pesar de su estatura, cómo mira la cancha, cómo distribuye el balón, es un jugador bastante exquisito, pero también bastante indisciplinado en Sí. ciertas medidas y él es de tendencia a engordarse rápido, entonces se engorda un poquito y ya no lo tienen en cuenta, no es que pierda la capacidad o la calidad de juego, pero entonces en Europa esto se convierte en algo muy, muy complicado. Sí, quizá por eso no lo tuvieron muy en cuenta. Primero por su físico no era muy alto a comparación de otros, pero se ponen a pensar, si pudo el Papu Gómez, Sí, que el Papu Gómez es casi de la misma estatura, le costó Papu Gómez en esa comparación, se nota que la luchó más, quiso quedarse en Europa porque después de que, bueno, ya nos salimos un poco de Juanfer, pero para recordarles ahí del Papu, hacer esta comparación que a veces no suelen ser como muy buenas, pero el Papu llegó a Europa, por allá estuvo en Ucrania cuando estuvo eso de la guerra. En ese momento le dijeron, bueno, está una opción de Atalanta que en ese momento apenas iba a construir este proyecto que tienen hoy en día, o estaba la opción de volverse a uno de los grandes en América. Y él dijo, no, yo prefiero quedarme en Europa, seguirla luchando, y miren ahora los frutos, a volverse rápido a América y decir, bueno, triunfó pero en América y le queda esa espinita a Europa. Quizá Juanfer faltó como esa decisión también de quererse quedar un poco más en Europa y lucharla, a volver a América tan rápido y pues ahorita sí le funcionó en River, salió figura en Libertadores, pero en este momento sigue siendo una incertidumbre que ni siquiera es consolidado en la titular de River. saben cómo utilizarlo, pero sí, que no sea el titular dice mucho, Sí, a pesar de que ya es una leyenda sí, en con lo River que Plate. hizo en la Libertadores. Sí, es meterle el gol que define el Y, título y que ante tuvo el una, rival una del seguidilla de histórico. golazos. Sí, Esa, la seguilla de golazos también lo por una marcó. declaración de Riquelme, además, pues no fue por Ah, la sí, declaración de Riquelme, pero coincidencialmente Riquelme dice, ese gol no lo vuelve a meter Quintero y sí, tómalo. tome. Otra vez. Y eso fue increíble y de eso siempre se va a hablar. Y por supuesto, Quintero es un jugador que de pronto sí se ha visto más en medios, por lo menos en la retina colombiana está más vigente, pues a cualquier persona le menciona uno Quintero y tal vez sepa, pues al menos que esté relacionado con el fútbol. Pero sí tiene esa cualidad, que es un jugador muy exquisito, con muchas cualidades. Si le describimos lo que es capaz de hacer, uno no entiende por qué ha sido tan suplente. En Envigado figura, obviamente, iba a ser muy, muy fácil, Sí. de alguna manera, con su calidad. En Atlético Nacional después no tiene un suceso tan destacado. Da pinitos, Pero pero da igual pinitos ahí y se le da la oportunidad a Europa. Le permite irse al Pescara y luego al Porto a llegar a esa nómina de colombianos. Pero infortunadamente lo que hace Quintero es como a veces insuficiente en el trabajo adicional, en ese de más que tiene que dar el hombre. Y en el Rennes, pues fue préstamo ya en las últimas y tampoco se pudo consolidar. Y ahí es cuando ya se pide por favor el regreso al Medellín, en el que pues el hombre ya levanta, coge nivel, el rival de patio de un equipo en el que él jugó. Entonces ahí va la cosa. Quizá entonces por eso entra en esta sección de ese man jugaba mucho, porque digamos, ese man jugaba mucho Y juega mucho todavía. juega, pero jugaba y en Europa le faltó. Y en Europa le faltó. Entonces Sí. quizá De por pronto eso puede quepa en levantar. esta sección, pero ahí nos dejaron la recomendación, tocaba hacer la mención, si no después nos ponen bravos, entonces ahí quedaron los dos de esta Que semana. antipatriota y que no Sí. sé qué. Entonces, Los invitamos entonces para que nos sigan, nos dejen sus jugadores para destacar el siguiente fin de semana aquí por Driza Radio. A ver a quién recordamos, a quién tiene en la mente. Y yo les tengo uno que quizás para salir del deporte, ahí les vamos a tener la sorpresa. Para salir apenas- del fútbol, sí, para salir seguramente. del fútbol, entonces
Y Ahí les vamos a bueno, tener la si sorpresita. quieren salir del deporte también. Sí. Ese man jugaba mucho, ¿no? Que el de un compañero, el que se le dañó la rodilla, pero ese Sí. pintaba para jugar. Menciónenlo también ahí en el chat de Drisa Radio. Estoy seguro que Leonardo León, un amigo muy querido en esta casa también, él fue por problema de rodilla que abandonó el fútbol. Estoy totalmente seguro de eso. Y les mando un abrazo también al Leito y a toda la gente que nos escucha y que está conectada en este momento en el chat de Drisa Radio. Así que sigan conectados con nosotros en Cancheros en Melbourne, directamente desde Australia. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Regresamos de esta pausita con toda esa información para que estén conectados en Drisa Radio. Y nosotros también seguimos aquí conectados con los deportes, seguimos con los temas de actualidad deportiva. Y bueno, hay fútbol, sigue el fútbol mundial. De alguna manera, pues ya nos vamos interesando en todas las ligas que vayan saliendo. Sí, porque ya le habíamos dado bastante bate a lo que fue la Premier, Liga Española, Liga Italiana, que igual se sigue jugando, es una de las que está ya en su parte final, que la que se demoró más en terminar, Sí, por lo sí, que tenía tomó un poco más bastantes tiempo. partidos represados, ya que fueron, creo que la primera en entrar en receso cuando empezó toda esta pandemia del coronavirus, y ahora nos vamos para una liga que, ¿cómo le podemos decir? Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, que le apasiona, que no le llama la atención, que quizá lo ve como sigue teniendo esa imagen del fútbol de Estados Unidos, como que solo medio corren y medio figuritas que van a retirarse, pero está cogiendo fuerza. ¿Su merced cómo la ve? A mí me ha parecido muy interesante. Es una liga que en su nacimiento, en su origen, tiene su tema bastante importante. ¿Por qué? Porque es una liga nueva de los 90 En que el surge 94 precisamente. cuando hacen el Mundial. Sí. Entonces es realmente un fútbol totalmente novedoso en el sentido de la organización, pero con esa influencia norteamericana para la realización de eventos y más esa gente que tiene tan claro cómo desarrollar eventos deportivos. No más veamos cómo volvió la NBA y los recursos de los que se valen para que siga siendo un espectáculo, para que siga siendo un show. Ellos sí aplican, no solo dicen la palabrita. Sí, y aplican. Quizá por eso, con lo de cuando se estaba repartiendo lo de la sede del Mundial Femenino, tomaban siempre las jugadoras colombianas como referencia al Mundial del 94 y el nacimiento de la MLS. Decían, ¿qué tal que en Colombia pasara lo que pasó en Estados Unidos en el 94? Que si el Mundial Femenino hubiera sido en Colombia, hubiera dado pie para crear una liga femenina muy fuerte y hubiera quedado esto para el país. Entonces siempre el punto de referencia ha sido ese, el nacimiento de la MLS tras un evento mundial que hizo que el país despertara más interés por este deporte, ya que Estados Unidos tiene esa característica de que no es muy apasionado por el fútbol. ¿Y a qué vamos y por qué quisimos empezar por la MLS? Porque esta semana hubo un fake con camisetas. Ah, sí, pasó algo por ahí, ¿no? Sí, a Falcao García, que lo tienen ahí como que venga, David Beckham siempre le ha hecho ojitos, véngase para acá, ya tengo el equipo, usted que quiere ser la figura, lo voy a poner como figura del equipo. Y una tienda de camisetas deportivas como estrategia de marketing, facilísimo, al número 9 le puso Falcao arriba en las camisas y mandó a hacer bastantes y empezó a hacer un revuelo muy interesante por las redes sociales y esto llegó a todo el mundo y empezó como así, ya hay negocio de no sé qué, y como a los 2 días ya sale la noticia, no, que era una tienda, que era estrategia de marketing, que quería meterle como presión a Falcao y al Miami para que ahí Beckham suelte la chequera y pueda cuadrar con Falcao. Yo desde que sabía, bueno, una de las cosas, esto no es tampoco tan novedoso, pero David Beckham cuando firma para irse a Los Ángeles Galaxy a jugar, una de las peticiones de él, además de lo monetario evidentemente y de la casa que él había pedido, una de las cosas que él había sugerido es, bueno, yo me vengo a jugar acá a la liga de la MLS y pues bueno, el show y las ventas y todo lo que la plata que le iba a generar, pero también
la posibilidad de ser propietario de un equipo, de tener una franquicia y de, sí, que se le facilitaran Sí. las cosas. No fue tan fácil tampoco, se requieren muchos inversores y el tema del estadio fue lo que más dilató. Sí, pero ahí pudo, vean, ese es un ejemplo de un jugador que pues la tiene clara, La sabe la esposa esposa y pues Victoria, y ya la aprendió y la tiene clara que cómo es invertirla en los negocios, sabe que el bueno, fútbol esposa pues, o ex esposa, no sabemos todavía, sí. ¿no? Porque que Lo se único que sabe es separaron, que que, no, re- que era fue por trabajo y que... que rechazó a las Spice Girls, lo único que sabe. Sí. Sí, eso sí, ella Sí. sí rechazó a las Spice Girls como siempre, pero bueno. Y entonces, Bueno, eso entonces, como le decíamos, la tenía clara y ahora este Inter de Miami, que ya hizo lo más difícil que es montar una infraestructura de un equipo de fútbol, ahora sí quiere meterse la mano al drill, como dicen por ahí, y empezar a contratar figuras y está con este cuento de Falcao que unos dicen que bueno, que Falcao se quiere quedar otro año más luchándola en el Galatasaray, pero el equipo no va a jugar Champions, sino quedó de sexto en la tabla de posiciones de Turquía y va a ir a jugar Europa League. Entonces, pero el Galatasaray dice que le sale cada gol de Falcao muy caro, entonces que como que no le da rédito y ahorita en estos tiempos quiere reducir costos y le sale como más fácil que se vaya, entonces está ese tira y afloje a ver qué pasa con Falcao. yo creo que sí se debería generar, o bueno, de parte de Falcao, eso es meterse uno ahí en el rancho, pero ya es hora, tal vez, ¿no? Sí, ya es hora de volver, ya demostró lo que tenía que mostrar. Y puede mostrar más. Es decir, la MLS, si bien es el cementerio de los grandes jugadores, y Falcao es un gran jugador histórico, no solo por los colombianos, sino por lo que hizo en Atlético de Madrid, por lo que hizo en Porto, incluso lo que alcanzó a hacer en Mónaco, también es muy importante. Tal vez en Inglaterra no. Le tocó la recuperación no solo de las rodillas, sino también de la parte mental, Sí, sobre todo. Esa recuperación es la difícil, presión lo afectó bastante. una presión bastante fuerte y no pudo brillar en Inglaterra, pero eso no le quita lo demás como jugador de Selección Colombia y también como jugador de estos equipos, de estos clubes. Y llegar a una franquicia que es nueva, pero que tiene un nombre tan rimbombante como es el de David Beckham en su cabeza, con el uniforme rosado, la cosa, bueno, pues con los vistos rosados del uniforme. Y un equipo que pretende forjar latinos para que lleguen a o por lo menos jugadores con ascendencia latina, para que lleguen a la MLS, pero que no puede vivir de la formación de jugadores Sí. o de la promoción de jugadores Y sin los tanto resultados se renombre. vieron en este MLS. Primeros Sí. eliminados de esta MLS, ¿no? Entonces, le toca con nombres. Y ahí Falcao va a tener una responsabilidad grandísima. O Y sea, donde la rompa, eso, puede seguir teniendo ese papel protagónico que a él le gusta, va a ser el eje central del equipo, quizá el equipo se adapte a lo que él juega y por qué no. Digamos que le vaya bien la MLS, va a seguir teniendo prensa, teniendo figuración y si quiere, si la meta de él es seguir en Selección Colombia, pues con un buen ritmo en un equipo que le va a jugar y él es el eje central, pues lo puedan seguir llamando ya sea a aportar experiencia en el camerino, a ir llevando el equipo, poder despedirse de la Selección Colombia en la Copa América que tienen planeada, porque no sé si para el siguiente mundial le dé, pero igual ahí puede seguir haciendo esa carrera y por qué no ya empezar a mirar otras cosas. Lo único que sé es que la mujer había dicho que él se iba a retirar en Millonarios. es que mire, se puede hasta dar porque, bueno, ¿y por qué la mujer? Sí, la entrevistaron Perdón, me distraigo aquí, ¿no? en un programa deportivo, la llamaron y que cómo era el futuro de Falcao y bueno, a Antonio Casale, que como conocen que es muy hincha de Millonarios, la esposa de Falcao en pleno programa le dijo, está el audio que Falcao, que ella le prometía a él que Falcao se iba a retirar en Millonarios. Bueno, recordemos la historia de Juan Pablo Ángel. Juan Pablo Sí, Ángel llega a New York, a los Red Bull, sí, se vuelve un claro. ícono, es importante allá en ese club, y eso le da la posibilidad de ir a Atlético Nacional. ¿Por qué no puede hacer lo mismo Falcao? Sí, pero muchos dicen que bueno, que ahí la vieja fue que en la emoción de la entrevista porque se lo ven más claro que vaya a River a retirarse. Bueno, sí, también, es una leyenda. Si es que no llega antes al Miami, se queda en Miami o puede que se quede en Galatasaray y después vuelva a River. No O se sabe llegue qué a vaya a pasar. Miami y haga un último año en Millonarios, ¿por Sí, qué no no? se sabe qué pase con él, pero Aquí hay una riña sí. terrible porque este muchacho necio no es que sea muy fascinado por Falcao, Eh, obviamente en su sí, actualidad. eso, en el Falcao de la actualidad, porque cuando la rompía, obviamente, quién no estaba detrás de Falcao, pero es que ya, siendo sinceros, ¿cómo va a llegar un Falcao sin ritmo a pelearle una titular a Duván,
a Muriel que están jugando todo el tiempo, o sea, eso es ilógico. Ahora que la están rompiendo ellos dos Por ahí eso, entonces es yo difícil. soy de los que piensa que hay que aprovechar los momentos de los jugadores. En su momento se aprovechó la temporada, el buen momento de Falcao en selección, se vieron los resultados, en estos momentos hay que aprovechar el buen momento de los que están rompiéndola en Europa. Bueno, y si llegara Falcao a Millonarios, que ya eso es otra cosa, ¿no? No Sí, es selección, es sí. el equipo que Ah, no, también le gusta a su ahí merced sí me muñeco. compro la camisa, sí, falcaísta. Falcaísta, ok, quedó aquí registrado, Sí, estaba buscando eso porque es que sí. estaba como preocupada Con la la cosa. camisa de Millonarios, así, ya que haya firmado, porque iba para River, no me importa, porque es de Boca, entonces, no tenga la millonaria ahí, sí, falcaísta, Ah, numeral falcaísta. eso, así me Sí. gusta. Bueno, y entonces, ahora sí, ¿qué pasó en la MLS? ¿Cómo va la cosa? Bueno, el sistema que adoptaron fue un cuadro ahí bueno, en este momento están ya en los cuartos de final, entonces hicieron como necesitaban dilatar o terminar rápido esos partidos. Este fin de semana se jugaron los cuartos de final. El Philadelphia Union le ganó 3-1 al Sporting Kansas City. El New York City perdió 3-1 contra el Portland Timbers. El partido que me alcancé a ver y a observar ahí, el Orlando City, donde jugó Kaká, contra Los Ángeles FC, donde está el colombiano Eduardo Atuesta, que sinceramente pues en el sub-23 mostró cositas en la clasificación a los Olímpicos. En cierto momento se quedó, él era el capitán de ese equipo. Ahorita lo veo jugar en estos Ángeles FC. Y es verdad lo que varios comentan por ahí en programas y todo eso, que él es el eje de este equipo. Que quizá es muy raro que se dé, pero si sigue en este nivel, pueda abrirle el mercado europeo, pasar de la MLS a Europa, que no es muy común, pero si sigue mostrando el nivel que tiene, quizás se le pueda abrir la oportunidad, no a un equipo muy grande, pero sí llegar a probar esa oportunidad de Europa. A mí me parece, bueno, hablando de Eduardo Atuesta, pues pude ver los uniformes que utilizan, son muy bacanos, son muy Sí, chéveres los uniformes. En general, los uniformes de la MLS manejan y cuidan el manejo de la la estética, publicidad, sí. la Y estética, no se ahorita ve y tan adaptaron los estadios para poner imágenes de los hinchas viendo por videollamada o sí, los tienen en videollamada. como en la NBA. Sí, y los tienen ahí en ciertas partes del estadio. Los jugadores los pueden ver, manejan muy bien lo de la publicidad. Y bueno, en el Orlando City está jugando Nani, que es como también el eje de este equipo. Recordarán el portugués que estaba con Cristiano en el Manchester United. ¿Él no jugó con Falcao también? Sí, en el Porto. Que no sé, no estoy De seguro. pronto sí, sí. Sí. Pero bueno, este lo ganó el Orlando City 2-1. Y en el otro partido, los San José Earthquakes perdieron 4-1 contra los Minnesota United. Entonces, las semifinales que se van a jugar son Philadelphia Union contra Portland Timbers y los Orlando City contra el Minnesota United. Así como la veo, pues toca hacerle fuerza al Orlando City, que es el único donde ve uno, alguno conocido, Nani. Lo estoy confundiendo a Nani, es con Sí. otro jugador, creo que fue Hulk con el que Ah, estaba no, pero confundiendo. es que ese sí estuvo. Porque sí, Nani, Sí, de hecho, jugó fue en el Sporting. sí, sí, sí. Entonces, ahí está como la confusión, ahí como para que no quede... Igualitos. No, no, por el costado por el que jugaban, tal vez me confundí. Sí, solo que, bueno. Una Sí. confusioncita. Una vez al año no hace daño. Ya co- Bueno, un juego que, bueno, lo que decíamos, no son juegos estructuralmente estéticos, son más estéticos en cuanto a la infraestructura del estadio, cuidan mucho el espectáculo, cuidan pues el hecho de los uniformes, las marcas, sobre todo eso, porque vender, eso sí saben hacer. Pero sí ha habido como ese rechazo al fútbol estadounidense porque, claro, desde el Mundial de los Estados Unidos era una selección primero armada con jugadores que tenían profesiones adicionales a la de sí, ser que no se jugador. dedicaban totalmente al fútbol. Entonces que el odontólogo, que no sé qué, y ahí formaron esa selección, que además pasó por encima de la selección Colombia. Y bueno, de ahí nace en diciembre de 1993, previo al Mundial, es que se oficializa el nacimiento de la Uno de los MLS. primeros, el pibe Valderrama, estuvo por ahí en 98, 99. Claro, Que sí, hasta fue ya figura de ese juego de Play 1. del Metro Star. Sí, ahí sale. Y sale con su melena y su Sí, cosa. fue ahí la portada de ese cuando llegó a Colombia. Y me acuerdo, qué vejez, ya 20 años casi. Vivió bacano el pibe, Sí, como bien, bien bacano, sí. diría él. Entonces, Bueno,
Y ya cerrando la MLS, que se nos fue casi toda esta sección con esta MLS, pero aguantaba también hacerle su reseña y recordarla de que existe y nosotros aquí la recordamos. Para muchos quizá no les parezca muy interesante. Vamos a invitarla a que le pare Sí, bolas. tiene mucha proyección, quizá pues así si le siguen metiendo figuras, marketing, plata, pueda llegar, no va a llegar al nivel de las otras ligas importantes, pero pueda dar o aportar jugadores quizá muy interesantes. Nos toca ponernos también las pilas con la liga china para ver cómo va la cosa, pero ahí lo que cabe resaltar es que la MLS es una liga que desde el 94 que nace, crece, pero sin una celeridad basta. Recordemos que al principio, obviamente, como siempre, los estadounidenses queriendo llevar la contraria, querían armar un juego pues diferente, o sea, como el fútbol, soccer totalmente estadounidense. Sí. Entonces, que la cuenta regresiva, como la manejamos nosotros acá también. No, y tuvieron, ¿no se acuerda una muy chistosa para definir los penaltis? Ah, sí, que Cuando- corrían Sí, desde la mitad de la desde la mitad. cancha y que sí. Muchas Sí. cosas quisieron cambiar, pero al final se tuvieron que adaptar a la tradicional forma de jugar fútbol. China, por el contrario, ha querido darle una explosión al fútbol. China había sido como esa posibilidad de muchos jugadores de hacerse una buena plata, pero eso llegó a un punto con lo de los topes, ¡pum! Que hay, como mejor dicho, difícil la cosa. Y bueno, por ahí va el tema de Chino, no sé qué más tenga Juan. Bueno, ya que hablábamos del fútbol estadounidense, con una de sus figuras en estos momentos que es Christian Pulisic, nos vamos para la final de la FA Cup, del torneo más añejo del mundo, donde la final la estaba disputando el Arsenal contra el Chelsea. El clásico londinense. Sí, quedó 2-1. El primer gol del partido lo marcó Christian Pulisic, un estadounidense muy joven que tuvo paso por el Borussia Dortmund y ahora es la gran figura del Chelsea porque lo que he visto, ese chino está jugando muchísimo. Y por el Arsenal descontó de penalti a Aubameyang y después vuelve y hace el segundo y con eso se consagran y salvan, digamos, como dicen por ahí, la temporada del Arsenal con este título. Salva la papeleta, pero con ese título ya la ha salvado varias veces. Sí, Ya es hora de liguita es también, que ya- ¿no? Algo más grandecito, al menos una Europa League. Sí, ahí va luchándola y tengo amigos que no pueden como superar o están pasando ciertamente la crisis que en su momento tuvo el Liverpool con unos equipos que jugaban bien pero no daban resultados, después se los desarmaron y hasta ahora están volviendo a construir un proyecto después de Arsene Wenger, que es como el que estuvo bastante tiempo sentado en el banquillo ahí de... Fueron varios años, pero se le quemó, se le mojó la pólvora, tal Sí. vez. Y No ya sé. pues cumplió su ciclo, ahora pues tiene mucha esperanza con Arteta a ver qué puede hacer. Título número 14 para el Arsenal y el máximo campeón de este torneo, que como bien lo dijo Juan, es el primer torneo de clubes del mundo. Sí. Y también, para ir cerrando esta parte, se definieron ya los puestos europeos de Italia. Entonces la Juventus, como ya sabíamos, quedó campeón. Se jugó el Inter-Atalanta, que le ganó el Inter 2-0 al Atalanta y se disputaban el segundo y tercer puesto. La Lazio quedó de cuarto, ya esos son los que van a Champions. La Roma ahí logró arañar el quinto lugar. Y en el sexto puesto está un equipo que fue la sorpresa. 12 partidos jugados, ganó 9, empató 3. Y fue para mí uno de los que mejor terminó jugando y no perdió desde el regreso del coronavirus. Y estamos hablando de un gran conocido y ganador de 7 Copas de Europa, el AC Milán, con Zlatan Ibrahimovic. Además que el Milán venía, bueno, los equipos de Milán venían disminuidos Sí, y tuvieron unas etapas muy duras. años, como 5 años, Sí. 6 años llevan, incluso sin O sea, participación. el en- Inter lo desbarataron después de esa Champions, ¿se acuerda? Que ganó con Mourinho y que estaba Milito, de todo. Esa tuvo como 2 años ahí que también estuvo en la vanguardia y se metió una bajada que ya hasta ahora está volviendo a terminar y ya es hasta raro verlo terminar de segundo y estar peleando por ahí la Serie A italiana. Y el Milan va a lo mismo. Tuvo etapas muy buenas, alcanzó, si mal no recuerdo, la última generación buena del Milan fue cuando estuvo ese mediocampo con Seedorf, Gattuso y Pirlo, Mm. que ese fue como el equipo ahí. En su tiempo Pato tuvo cositas de que podía sacar cosas, pero Kaká, pasó Ronaldinho ahí que estuvo, pasó el mismo Beckham. sí, pero ahí se pegó una bajoneada y hasta ahora está volviendo a salir.
Tiene un arquero con mucho futuro que es Donnarumma. Entonces, y ahora Zlatan que parece que renueva y el técnico también renovó. Entonces, se va a poner buena esa serie para la Se va a siguiente poner temporada. interesante, se va a poner interesante y vamos a ver qué depara si de pronto mejora la situación. Ahora, en temas de otro deporte, que no hay mucha noticia más allá de la opinión de ciertos tenistas, como, bueno, hablando del tenis. Y se acerca el US Open, pero la pandemia no es que se esté alejando mucho. Y entonces ya apareció Nick Kyrgios, el australiano, que El polémico, el polémico, el estrambótico, sí, con sus el pantalones. extrovertido. Que no, y le echó la puya a Djokovic y a otros cuantos tenistas por la irresponsabilidad y por ser como tan, pues como tan mala clases, ¿no? Entonces, bueno. Y la número 1 del tenis. La número 1 del tenis que tampoco va a jugar el US Open, entonces ya son 2 bajas grandes para este torneo. Así es. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Y bueno, seguimos con la información de los deportes aquí en Drisa Radio con Cancheros en Melbourne. Y pues hay información también, o bueno, tenemos colombianos que siguen triunfando también, pero esta vez en el fútbol portugués. Sí, señor, ya se han consagrado campeones de la liga, ahora se consagraron campeones de la Copa, Mateus Uribe y Luis Díaz. Bueno, Mateus Uribe, como recordamos, sufrió una lesión, están esperando, el equipo no quiere operarlo, él tampoco quiere operarse, están esperando a ver si con algún tratamiento tradicional o terapias lo pueden recuperar sin necesidad de recurrir al quirófano. Y también recordemos que fue el que votó el penal ante Inglaterra. Exactamente. Pero recuerdo más a Vaca. Todo el mundo Sí. recuerda más a Vaca. Sí. Por eso yo menciono, este man también paquetea. Esa es la sección, este man también paquetea. Sí, porque, bueno, Vaca, Mateus Uribe por lo menos fue el que le metió ese chute para que hubiera el tiro de esquina que después fue. Pero ahí la maleta es Vaca. Sí, ya, sin duda. Aunque por ahí dentro de las charlas del director técnico Queiroz está Vaca. Curioso detalle. Ahorita les tenemos una lista de algo que pasó esta semana con ciertas reuniones clandestinas que hizo Queiroz por esa famosísima y conocida aplicación que todos aman en estos días llamada Zoom. Sí, que existe desde hace años, pero ahora pues Sí. cogió vigencia, obvio. Pues Sí. es lo que más se usa ahora. Bueno, como les comentaba, quedaron campeones ganando 2-1 al Benfica. Bueno, Mateus Uribe no jugó, Luis Díaz jugó, pero a los 38 minutos salió expulsado por doble amarilla. Entonces ahí se le opacó un poco porque venía haciendo figura. Estaba sonando para... No le faltaba la pata Sí, al gato. Ya. se acordó que era colombiano. Sí, entonces Luis Díaz que está teniendo buena prensa estos días para ver si de pronto hay una opción de que vaya al Tottenham con Mourinho, entonces están negociaciones, pero ha tenido una buena temporada y ya están mirando otras ligas y haciendo ese recorrido que, como pienso yo, quizá no sé, Alfredo piense lo mismo, lo que es Argentina, Brasil y Portugal son una buena escuela para jugadores colombianos antes de llegar a las grandes ligas europeas. Y por ahora también podría ser México. No tanto como Sí, Argentina eso. o Brasil, Sí. hay que aclarar, pero se está convirtiendo también en un trampolín por ahí. Pero siento que México, bueno, con Mateus Uribe fue esa transición de México a Europa. Lo Pero- mismo Montero. Sí, pero pienso que a veces el fútbol mexicano hace que los jugadores se relajen en ese sentido y como el fútbol mexicano en ciertos momentos suele pagar también, hace que entren en una zona de confort Y se quieran quedar ahí. sí, y no lleguen a aspirar más porque saben que México pues quizá tiene una cultura muy parecida a la colombiana, saben que ir a echar aventura a Europa por cierta, un poco de diferencia de pesos, pudiendo ganarse y vivir un poco más relajados en México, entonces quizá más de uno ha entrado en esa zona de confort y se quiere quedar en México. O Entonces, acarician la gloria. Vea el caso Calero y Chitiva. ¿Usted Sí. cree realmente que Chitiva iba a triunfar alguna vez en Europa? No, por eso. Difícilmente. Por eso. Pero en México se vuelven figuras. Claro. Calero es una leyenda. ahí es donde decimos que quedan en esa zona de confort donde puedo ser figura en un equipo o ir a remar en Europa, entonces ya depende de la mentalidad de cada jugador. No los juzgo tampoco. Sí. Es difícil. Es difícil ¿Quiénes decisión. somos para juzgar? Así es. Así es. A los que sí podemos juzgar son a los de I mayor. A eso sí.
Eso sí me Porque, gusta, porque pues es que con esas dimayoradas todo el sí, tiempo, pues esta semana fue curioso porque habían dicho que Jaramillo, expresidente de Bavaria, que manejó mucho tiempo, iba a ser como ese candidato ideal que porque todo el mundo la llevaba bien con él, que los disidentes, que los que estaban en Sí, contra, que los equipos o grandes, que sea, los pequeños, que todos con él. había la cierta unidad que todo el mundo estaba buscando, pero ahora sonaron otros equipos que cómo lo van a mandar a él, que le empezaron a buscar el pero como a todo el mundo y como se bajó el hijo de Camargo de ese bus ya se El bajó, hijo del senador Camargo del sí, Tolima, del miembro Tolima. de la Junta Directiva del Deportes El Tolima. man dijo, no, yo que me voy a meter en esa galleta y se fue por ahí a hacer un Me máster. voy a hacer un máster, sí, Sí, lo juro, hasta luego. sí. César Pastrana, el de Santa Fe, también se bajó de ese bus. El que había mencionado, el del América de Cali también. De pronto no tenía chance, Sí. ¿no? El presidente Ellos hicieron un Pastrana... tanteo. Ellos hicieron un tanteo y dijeron, bueno, si tengo tanto apoyo, de pronto la lucho, pero vieron de una que No, por pero derecha le Pastrana cerraron nomás el tiene a camino. Yesurum en contra, Sí. que es el presidente de federación. Nada, muy difícil. Pero quién sabe hasta cuándo sea presidente, pero ahí la está luchando. Entonces, por ahora, en la carpeta está el nombre de Jaramillo y esperando a ver qué dicen que esta semana puede salir un candidato que van a ir a mirar cómo hacen. Están buscando que se escoja este presidente de la mayor sea por unanimidad y no por división de votos, porque si no vuelve a pasar lo mismo que con Vélez. Unos van a decir que sí, otros van a decir que no. La mayoría obviamente siempre va a ganar, pero va a haber otra vez una resistencia y entonces lo que quieren es que haya unidad en esta elección. Sí, bueno, está bien, pero se demoran. Sí, Entonces, le dan... está pactado para supuestamente el 7 de agosto que tendría que salir, pero yo creo que de pronto se dilata un poquito más. Y entonces toca buscar presidente pronto. ¿Quién tendrá ese talante? ¿Quién tendrá esa camiseta llena para ser presidente? ¿Quién está con ganas de ser presidente hoy en día? Hay una persona que lo tenemos aquí en Cancheros en Melbourne que está luchando por una presidencia y se los traemos. Bueno, ¿quién es? ¿Cómo le va, señor Alfredo Serrano Carreño? ¡Ay! Ya me dio miedo. ¿Qué? Mafio supervisor de la colonia colombiana en Mornington Península. ¡Ay, no! Uy, Alfredo viene de Mornington Península por allá. Para quienes no saben, o sea, hay que contarles que es una zona bastante alejada y que es a donde me toca ir normalmente a trabajar. Así como para que sepan nomás. Yo, Gustavo Petro, quiero ser presidente de la DIMAYOR. Para ver si por fin soy presidente de algo en este país. Como debe ser, seguramente. Bueno, sí, porque está como compleja la cosa, ¿no? Porque esa presidencia de la DIMAYOR ya parece como la serie esa de Walking Dead. Y esto tiene que cambiar. Totalmente. Estoy de acuerdo, senador, todavía, ¿no? Y ahora será la DIMAYOR humana. La mayor humana, hágame el favor. Hágame el favor. Espero que saque las basuras, futuro presidente de mayor. Pues yo no sé porque es que eso es ilegítimo. Legítimo, sí. Todos lo están haciendo de tal manera que le boicoteen sus proyectos, Sí, ¿no? no, eso es increíble, increíble. Pero bueno, ahí Gracias, tuvimos- senador. sí, Gracias, tuvimos el gracias. audio ahí, pero ese era lo que quedaba. Hay una división muy grande. Parece que no se van a poner de acuerdo el 7 de agosto, entonces vamos a ver qué pasa por estos días. Veremos qué ocurre. Y hablando de chicharrones y de peleas y de bochinches, se viene una pelea el 12 de Sí. septiembre, tal vez esperada por mucha gente, o tal vez no tanta, pero sí que es una cartelera que reúne o que tiene ese llamativo, ese morbo. Sí. Y es el regreso de Mike Tyson a sus 54 años al ring, pues, a una pelea. Los famosos remake que están como muy de moda estos días. Sí, exacto. Él se antojó de hacer una reaparición y consiguió en Roy Jones Jr., el rival, el de 51 años, y pues se van a enfrentar el 12 de septiembre, aparentemente en un, no sé si se le puede llamar amistoso o más bien una pelea light, pero ya salió Mike Tyson a decir, yo voy por el knockout. ¿Será que ya tienen ventiladores listos? Deberían tener nomás ahí para eso. El caso es que sí, va por el knockout porque por ahí, por la media, por las redes, han salido como declaraciones en donde, no, hay que cogerla suave, ustedes ya tienen 50 y tantos años y no sé qué, y la cosa, Sí, entonces es hay que que los estar... huesos ya no son lo mismo. Sí, Pues- o sea, se puede ver, ustedes lo ven en la preparación de los videos y dicen, no, este man todavía está para pelearle
a cualquiera, pero ya el problema es los huesos, los músculos. Sí, a esa edad se pueden mover, se pueden dar, pero otra cosa es cuando reciban un impacto, cómo lo va a recibir el cuerpo y de pronto le pueda traer complicaciones en unos años, en unos meses, entonces tiene que pensar también a futuro. Y es curioso que uno de los que pues menciona eso de tener cuidado es una leyenda del boxeo, George Foreman, que fue campeón y se retira y a los 10 años hace un comeback como a los 30 o sea, él se retira como a los 29 años, una cosa así. Después vuelve a los 30 y tantos, 35, y es a los 45 que se vuelve a proclamar campeón. O sea, una persona que ha hecho ese recorrido se ha preocupado y le manda ese mensaje Pero a Mike Tyson. hay uno de los que está haciendo Mayweather, está haciendo así. Ah, bueno, sí. Pues tiene ya como 44, 45, pero hace esas peleas, reúne muchísima plata y va moviéndose, pero Que el objetivo de esta pelea es que reúna dinero. claro, Entonces para Mike Tyson, sí, va a ser una transmisión por streaming. por streaming. Streaming. Sí, la palabra streaming, sí. Una transmisión en vivo y en Sí. directo por las redes sociales, pues por internet más bien, en las plataformas que habiliten y que toque pagar por ellas. Me imagino que habrá señal de televisión y todo lo demás. También habrá show, Win más, espectáculo. está buscando a ver qué hace, para ver si coge algo. Sí, sí, sí. Eso sí, Sí. sin duda. El hombre lo que va a hacer, bueno, no el hombre, el evento va a estar enfocado al entretenimiento, entonces no solamente va a ser esa pelea, va a haber unas peleas preliminares, seguramente de una cartelera bastante interesante, pero también va a haber espectáculo musical, en fin, va a reunir todas las características posibles para que sea un buen show, reúna la plata que se requiere, aunque van a mantener muy, muy como en secreto todas las inversiones y todo lo que se haga en términos de la pelea. Entonces, bacano el morbo que le mete Mike Tyson, quiere mandar a la lona y hemos visto videos de los dos Sí. en entrenamiento y no están en mala forma, ¿no? No, es que lo que decía ellos, por eso uno lo ve en los videos y este man está que casca con el que sea, pero no creo que les dé o si les dará para uno o dos rounds, quién sabe las complicaciones que puedan llegar a tener con un golpe mal colocado, como dicen por ahí. Y bueno, hablando ya, si quieren, pasamos al rugby, ahí rapiditas, y que hablábamos de Mike Tyson, en un momento hay un jugador muy famoso de Nueva Zelanda que se llama Sonny Bill Williams. Ajá. Él juega rugby profesionalmente y a su vez boxea profesionalmente también. Entonces, cuando empezó toda esta cosa de que Mike Tyson quería volver, entonces en su momento dijeron, no, que por qué no pelea Sonny Bill, una estrella del rugby mundial, contra Mike Tyson. Y Mike Tyson dijo, no, es que él no es boxeador para mí, o sea, para mí no tiene nivel de boxeador profesional, no voy a pelear con él. Bien, tiene Entonces, sentido. sí, y bueno, este muchacho, Sonny Bill Williams, hay ciertas modalidades de rugby, hay rugby union, rugby league, que la diferencia es que en uno juegan 15 contra 15, el otro 13 contra 13, después quizá podemos explicarles un poco más. Estaba en Inglaterra, salió de campeón, fue campeón del mundo 2 veces con Nueva Zelanda en rugby union. Estuvo el año pasado en el Mundial de Japón. Que para entender Rugby Union Es el 15 contra 15. el 15 contra 15 y digámoslo, El llamémoslo en más palabras conocido. castellanas, el más conocido, Sí. más Sí, el tradicional, que se ve en todo lado. El más global, el el más más globalizado. global, el que le gusta, el de los All Blacks, Sí. el de... Bueno, creo que también hay una versión All Blacks en la otra, ¿o no? Sí, sí. O sea, pero bueno, digamos que los All Blacks del Haka, el que conocemos, el que tiene el Scrum, el que se vuelven Sí. como una arañita, Que hacen como porrismo y toda la que hace vaina. como porrismo, ese es el que se llama Rugby Union. Sí, él jugaba esa modalidad, pasó en el Mundial, se retiró de los All Blacks y ahora para hacer dinero pasó a jugar la otra modalidad que es 13 contra 13, una modalidad más rápida de rugby y estaba en Inglaterra. ¿Qué pasa con esto de la pandemia? El equipo que lo había contratado se llamaba Toronto Wolfpack, una franquicia canadiense que juega en Inglaterra, se declaró en bancarrota, entonces este jugador quedó en libertad. Ahora, como quedó en libertad, se vino para Australia, está haciendo cuarentena y va a entrar a jugar con los Sydney Roosters, donde ya había jugado rugby league. Entonces esa es como la noticia lo que más sonó esta semana así a nivel mundial de rugby. Sonny Bill Williams vuelve a jugar a la NRL, que es la liga de rugby league más importante del mundo. Entonces, ¿Y en qué van ya las otras que pues son más cortas esta vez, ¿no? el Super Rugby ya volviendo al Rugby Union, ya se sigue jugando otra fecha, no hubo sorpresas, no pasó nada así interesante. Lo mismo aquí la franquicia de Melbourne,
ganó en el, digamos, en el gol de oro. Aquí se está adaptando esa modalidad, lo El llaman. fatídico minuto 90. Sí, Bueno, aquí sería el 80. punto de oro, lo llaman. El punto de oro. Entonces hicieron ahí, o sea, quedaron empatados en tiempo reglamentario, se fueron a tiempo extra y ahí apenas la primera jugadita del tiempo extra anotó los 5 puntos, o el try o el ensayo, como lo llaman, y con eso ganó. Entonces, El Super Rugby AU, sí. AU. No le gustó, ¿no? No, no me gustó. Y en el Super Rugby, Aotearoa. que fue- Aotearoa, Crusaders ganó su partido. También lo hizo la franquicia de los Blues de Oakland esta tarde contra los Chiefs de Hamilton. Perdón, me meto. Aotearoa es Nueva Zelanda. Sí. El gran país de la nube blanca, ¿cómo era? Algo así. Sí, el gran país de la de- nube blanca. Sí, Traduce eso en el lenguaje maori. Sí, Aotearoa. Y ya, entonces eso fue lo del rugby. Ahora otra rapidita de footing. Como sé que de pronto quizá no conocen mucho más, lo más importante es que, como diría el famosísimo y el dios argentino, Maradona, Sanquilda arriba, cángaros abajo. Y para los que no entienden, obviamente, yo le voy a los cángaros y por supuesto Juan al San Kilda. Entonces Sanquilda está de tercero, North Melbourne va a 14, Cángaros. entre 18. Entonces ahí está por eso. Sanquilda Puesto arriba. natural de Cángaros Melbourne abajo. también. Sí. Sí. Me preocupa es que quizás ya va a llegar la mitad de la temporada. Entonces, como es costumbre, los Saints, como pasó en la temporada pasada, se pinchan a mitad de temporada y de pronto le hagan compañía en unos... Sí, lo único que podemos aspirar es a que nos haga compañía. Sí. Porque están No, paqueteando pero la terrible. temporada pasada, o sea, iban así y bueno, alcanzó a llegar a las últimas 2 fechas con opciones de pasar a los 8 primeros, que es como los cuadrangulares que hay. Pero venga, yo les explico un poco y ya que nos da un poco el tiempo. El fútbol australiano se dio por esa necesidad de crear un deporte que mantuviera en forma a unos jugadores De cricket. de cricket. Es curioso. Y Sí. por eso se juega en el mismo campo de cricket. Pero el cricket se juega en verano. Por indios. Entonces, generalmente por indios, sí, es el deporte de los indios. Acá también pues hay un fanatismo Porque alto. no les toca moverse. Sí, Entonces, es un deporte que pues todavía les estamos en deuda y si alguien ahí en el chat de Drisa Radio quiere hablar del cricket bien pueda y nosotros seremos bien, pondremos nuestros ojos en Sí. esa información porque difícil sí ha sido entender ese deporte y por qué hemos les tenido la encanta. intención, pero es que no nace. ¿Por qué les encanta tanto? Bueno, el punto, el fútbol sí es más interesante, por lo menos reúne características de diferentes deportes, del baloncesto, del voleibol, El del fútbol, fútbol, del del rugby. rugby, y tiene sus características. Nace en esta región del país, en Melbourne, en Victoria, y nace por esa necesidad de mantener en forma y entrenando, y este sí es un deporte de más Sí. rigor físico, en el que la gente o los competidores necesitan tener un buen trabajo colectivo, pero también un despliegue físico importante durante el invierno. Y curioso que el estado o la ciudad donde es más tradicional este deporte en este momento... o No se juega. Sí, ha sido un año tan raro que es donde están los equipos exiliados de su propia ciudad. Y que tiene más equipos. Sí, por Es eso. el que tiene Es más... el más tradicional en el país, donde más se juega, donde digamos en esta etapa del año que es el invierno, este deporte es el que le da vida a la ciudad. Uno desde el jueves hasta el domingo ve la gente caminando a los estadios, todo el mundo tomando cerveza en los bares, o sea, ese es como el ambiente a la City, o sea, donde es el centro de la ciudad, donde están los estadios. En invierno coge vida o se ve esas fanaticadas por sus equipos, es con el footy. Eso es lo que le da Y suscribirse al equipo, pues volverse como miembro. Sí. Es decir, pagar al principio de la temporada una cantidad X de partidos, Sí. a veces le dan la posibilidad de tener... El abono, el famoso abono. Eso, sí, El abono. muy bien. El abono, si se abona con el equipo, dependiendo del plan, le dan que el gorrito, Sí, me que la salvé porque yo bufanda. iba a comprar el abono para esta ¿Te temporada. acuerdas que también Sí. que dijimos que íbamos a ir al primer partido El de primer la par- fecha porque se enfrentaban San Kilda y North Melbourne? Ahí les dimos el papayazo y en esa ganó North Melbourne. Pero de ahí para adelante no dio Sí. ni una. En el 1-1 ganamos. Y es que mirando la tabla donde San Kilda le hubiera ganado ese partido a North Melbourne, en ese momento sería primero de la tabla de clasificación. ¿Vio? Sí. Le dañamos el caminado. Ah, pero ahí sigue tercero. Se Sí, pincha me cualquiera imagino. y ¡pum!
Una cancha grande la que se juega el fútbol de la AFL y además es un deporte bacano, es un deporte chévere y bastante interesante de analizar, de estudiar y es fácil de aprender a entenderlo. O sea, con eso sí necesita uno ir al estadio para entenderlo de manera más fácil. Y otras rápidas de esta semana, bueno, Fernando Gaviria que ganó una etapa en la Vuelta a Burgos, ahí siguen los colombianos que salieron 3 por sospecha de coronavirus, no que tuvieran, sino que estuvieron con alguien muy cercano, entonces los aíslan pensando para que pronto no estén contagiados y puedan contagiar el resto. Entonces ahí Sebastián Molano creo que es que se llama, o el coequipero o uno de los que más podía ayudar a Fernando Gaviria en estas finales planos, y lo retiraron y pues la etapa que ganó, la ganó sin su, digamos, lanzador o uno de los que lo ayuda ahí a meterse como en las posiciones de vanguardia para poder pegar esos sprint finales. Entonces ahí está luchando a ver qué otra etapa araña. Así es. Bueno, Y con eso está ahí para ir finalizando. Empata a Nairo Quintana en mayor número de etapas ganadas en el ciclismo profesional. O sea, gana otra y ya queda como el mayor colombiano en ganar etapas como ciclista profesional. recordarles las redes sociales, Podcast Cancheros en Melbourne, en todas las plataformas digitales, bueno, Twitter, Instagram, Facebook y también en las plataformas de podcast que vamos a quedar alojados ahí. Saludos a todos en el chat y nos despedimos, Juan. Chao. Sí, señor. Ahí pendientes de Cancheros en Melbourne. Así es, y sin más ni más, que les crezca.